Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, buenos días, qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Hoy continuamos con nuestras enseñanzas que hemos estado dando para líderes servidores, para todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. Hoy continuamos con nuestras enseñanzas en el libro de Nehemías. Estaremos hablando acerca de preparados en todo tiempo. A través de las semanas hemos visto varios ejemplos de Nehemías y cómo es que Dios le llama a Nehemías a hacer la obra y cómo es que el pueblo es el equipo que trabajará con Nehemías. Podemos aprender cosas prácticas en todo este libro de Nehemías. Le animo a que lo siga leyendo y estudiando en cómo lo podemos aplicar para nuestras vidas. El día de hoy quiero hablarle del capítulo 6, pero quiero introducirle con dos versículos para hacernos conscientes de que todos nosotros debemos de estar siempre preparados en todo tiempo, preparados espiritualmente, preparados entendiendo que el mundo espiritual es real. Hoy podemos estar en paz, en victoria, en tranquilidad, en gozo, en alegría, pero el enemigo siempre está buscando cómo querer destruirnos. Y no es que uno trata de buscar un demonio, un diablo en todo, en la vida, en todas las cosas que suceden, pero es una realidad que el pueblo de Dios, aquel que es creyente, que ha entregado su vida a Jesucristo, Dios nos ha rescatado de las tinieblas, nos ha perdonado los pecados, nos ha hecho libres. Y el enemigo lo que quiere hacer es regresarnos a ese momento, a ese tiempo. Y por eso es que no podemos bajar nuestra guardia, no podemos descuidarnos espiritualmente. Necesitamos estar preparados en todo tiempo. Mire lo que dice Efesios 6, 11 al 12. Le invito a que tenga su Biblia con usted. Dice, póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, le está haciendo entender y alertándoles que el diablo es real, pero que tiene estrategias, o sea, tiene planes de cómo querer destruir lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Y Pablo quiere establecer, nosotros no estamos luchando, peleando contra la gente de diferentes religiones, no estamos peleando contra la gente que quizá tiene ídolos o que adora la Santa Muerte o que se mete en lo oculto. Esa no es nuestra lucha contra las personas. Nuestra lucha que vamos a experimentar y que gracias a Dios Cristo ya venció al diablo, ya derrotó al enemigo. Cristo es el que nos ha hecho más que vencedores. Pablo enfatiza y dice, nosotros al estar en la tierra siendo como parte del pueblo de Dios, luchamos y continuamente luchamos. Y nuestra lucha no es contra personas, no es contra el jefe, contra el cónyuge, ni contra los hijos. Es contra eso que no se ve, pero que es muy real. Pablo lo llama esas autoridades malignas en el mundo invisible. Contra esas fuerzas poderosas. Y que no debemos de escatimar de que el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. No debemos de subestimar que el enemigo es real, pero sus ángeles de Dios también son reales. Dios es real también en nuestras vidas. Mire, el mismo apóstol Pablo en otra comunidad de fe a los creyentes en Corinto les dice en 2 de Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dos grupos diferentes, dos grupos en diferente lugar, pero que de la misma manera Pablo les quiere dejar bien claro, tenemos una lucha, tenemos una pelea, tenemos una circunstancia que tienes que asegurarte que no te confundas y pienses que estás peleando contra la gente o que tu enemigo es la gente. Tienes que reconocer que en ese mismo pleito espiritual, esa lucha espiritual, ese enfrentamiento que tú vas a tener, sea que lo creas o no, es una realidad. También tienes armas. Y Pablo lo muestra con un ejemplo del ejército, de la milicia, de soldados. Sí, el soldado usa metralletas, granadas, cañones, bazucas, todo el armamento que puedas ver. Pero Pablo también hace esa conexión de decir, pero nosotros en lo espiritual, que no es carnal, no es contra la gente, no es contra la sangre, no es contra las personas que nos rodean, es espiritual, es contra el enemigo, eso que puede venir a la mente como pensamientos, como ataques, como dardos del enemigo. Nosotros también tenemos armas de nuestra milicia, las armas que Dios nos ha dado, la oración, la palabra, el ayuno, el permanecer en adoración, en alabanza, en exaltación a Dios, mantenernos humillados bajo su poderosa mano para que entonces se cumpla la escritura que el diablo huirá de nosotros. Entonces,
Teniendo esto en mente, que tenemos una lucha espiritual que es real, que el diablo existe, que Dios existe, que los demonios existen, que los ángeles existen, que cada día vamos a confrontar cosas y no es la gente, sino es lo espiritual. Tenemos que usar las armas espirituales, no las verbales, no las que vamos a ofender o lastimar o responder o desquitarnos con la gente, sino las espirituales. Y en Nehemías capítulo 6 tiene una idea de este pensamiento de que Dios ya les da la victoria y el enemigo vuelve a contraatacar. Y Dios le vuelve a dar la victoria y el enemigo vuelve a contraatacar. El pueblo ya estaba animado, estaba trabajando, estaba haciendo la obra. Y ahora veamos lo que dice Nehemías. Abra su Biblia ahí donde está usted. Hoy no aparecerá en la pantalla, pero abra su Biblia. Nehemías 6, verso del 1 hasta el 19 estaremos leyendo. Fíjese cómo empieza el verso 1. Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensajero pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Pero me di cuenta de que ellos tramaban hacerme daño. De modo que les respondí con el siguiente mensaje: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Estos son los enemigos que podemos ver de Nehemías, que los podemos ver como enemigos carnales, que decimos, estas personas son los enemigos de Nehemías. Ahora, reconocemos que estas personas eran incitadas por el que realmente es el mayor enemigo del pueblo de Dios, que es Satanás. Desde el principio, desde el Edén, podemos ver la serpiente, podemos ver a Satanás, podemos ver al enemigo, y lo vemos a través de todos los reyes, el pueblo de Israel, de todos los jueces, de todos los profetas. Podemos ver cómo es que las artimañas del enemigo siempre habían llegado al pueblo de una manera u otra. Llega Jesucristo, vence al diablo en la cruz, pasan 2000 años y seguimos viendo cómo el diablo sigue trayendo eso contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Los enemigos nunca se terminarán hasta que estemos con el Señor. Dios ya los venció. Ahora, nuestros enemigos, recordemos, no es un Sanbalat, Tobías o Gesem, no son personas, no son suegros, no son parientes, no son familiares, no son cónyuges. Son las cosas espirituales que no vemos, son los demonios, son las artimañas del enemigo. Es lo que quiere usar para distraernos, para hacernos caer, para hacernos daño. Jesucristo dijo, el diablo ha venido para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, creemos en esto. El diablo era el opositor, el que se oponía a Jesucristo, aquel que quería traer descuido, quería traer distracción, quería traer desenfoque. Que Jesús usa esta frase cuando Pedro le quiere evitar a Jesús de ir a la cruz y sufrir todo lo que iba a sufrir, que le quiere impedir con sus buenas palabras de ánimo, de decir que no te acontezca tal cosa, Señor, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes dejar que pase eso? Y Jesús le responde de una manera que nos sorprendería a muchos de nosotros si no entendiéramos el contexto. Le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, en las cosas de los hombres. Entonces, Jesús se da cuenta, el problema no es Pedro, el problema es Satanás. Y Satanás está entrando a través de las frases, pensamientos, ideas, comentarios o consejos, aún de personas. Pero el problema no es la persona. El problema es que la persona ni cuenta se da que Satanás le está usando. Entonces, en este caso, Nehemías reconoce, esta gente me quiere hacer daño, esta gente realmente no están contentos conmigo y se dieron cuenta que estamos avanzando, que Dios nos está respaldando, que Dios nos está ayudando. Por lo tanto, ¿qué hace él? Realmente estoy ocupado, no puedo ir. ¿Y cómo voy a dejar de trabajar en la obra de Dios por ir a reunirme con ustedes? Fíjese lo que dice el verso 4. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, 4 veces, y cada vez le respondí lo mismo. El diablo no dejará, el enemigo no dejará, la gente que estaba aquí con Nehemías tratando de hacerle daño, no quería dejar de insistir en hacer esta reunión porque le querían hacer daño. Dice, la 5ª vez, el sirviente de Sanbalat llegó con una carta abierta en su mano que decía, circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y por eso reconstruyen la muralla según sus informes. Tú te propones ser el rey. También informa, verso 7, que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Esta gente tenía acceso al poder político, social, económico, y quieren intimidar a Nehemías y le están diciendo, mira, esto es lo que le va a llegar a oídos al rey. Si no vienes a vernos, si no vienes a platicar, si no vienes a asegurarte de lo que queremos hablar contigo, esto es lo que le vamos a hacer saber al rey y vas a ver lo que va a suceder entonces contigo. Esta es la respuesta de Nehemías, verso 8. Yo respondí, todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo inventaste todo. Solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca.
Déjeme decirle algo, cuando un siervo de Dios como Nehemías dispone servir a Dios, dispone servirle con todo su corazón, como lo vimos en el capítulo pasado, con temor reverente a Dios, se entrega de lleno, se entrega de completo. Él no permite que las intimidaciones, que los dardos, que los ataques, que esas frases que usó este hombre escribiendo, que le van a llegar al rey para amenazarlo y quería amedrentar a Nehemías, le detengan de servir a Dios. Déjame decirte algo. Si tú eres un hijo de Dios, el diablo siempre va a tratar de hacerte que no sirvas. Y te va a convencer de que no tienes que servir. Y te va a convencer de que no hay problema y que Dios no quiere que tú estés sirviendo, ni sirviendo en su obra, ni enfocado en lo que Dios te dio como talento, llamado, ni siquiera que ayudes a otros a servir a Dios. Y te va a convencer. Y algunas veces te convence por el miedo, por la incertidumbre, por el cómo le voy a hacer, no puedo hacerlo, me está pasando esto en casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi salud, en mis finanzas. Es que yo no puedo hacer esto, yo tengo que dejar de esto, tengo que parar de esto. Entonces el enemigo te va a querer intimidar con muchas cosas y a veces va a venir primero con pensamientos, después va a venir a través de personas diciéndote, pero no hagas eso, ya no sirvas así, ya no te comprometas así, mira que a Dios no le interesa que tú sirvas. Eso es una mentira del diablo porque Jesucristo mismo, que es nuestro mayor ejemplo, dijo, yo no vine al mundo a ser servido, sino a servir. Y si nosotros nos llamamos discípulos de Cristo, somos llamados a servir desde casa, en la iglesia, en los cuatro paredes de la iglesia, dentro, fuera, en la escuela, en el trabajo, en todo lugar. Pero siempre tengas esto por seguro. El diablo va a querer intimidarte, amedrentarte, frustrarte, desviarte, cansarte, para que descuides la obra de Dios, para que descuides tu servir al Señor. Y todo viene simplemente con el énfasis del Satanás que conocemos en la Biblia, que es el engañador, que es el usurpador, que es el que viene a matar, hurtar y destruir. Tú tienes que estar consciente de eso. Y no puedes permitir que nadie, ni personas, ni lo espiritual te detengan de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Para honrar su nombre, tú sigues adelante. ¿Qué hace Nehemías? Sigue sirviendo. Él entiende, nos quieren desalentar. No vamos a dejar intimidarnos, no nos vamos a desanimar. El desánimo es una decisión que a veces tomamos nosotros. Decir, ya no voy a hacerlo. No es tanto que viene algo y no supe por qué me desanimé. No, sí, nosotros cometemos descuidos para desanimarnos, para desalentarnos. Y es poner atención, oído al enemigo, en vez de poner oído a Dios. Poner oído a lo que la gente dice, en vez de poner oído a lo que la palabra de Dios dice. Verso 10 dice, más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaía y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa. Me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Pero yo respondí, ¿acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo haré. Ahora, aquí es donde cada quien debe de compararse con Cristo. Entender el llamado que Cristo le da. No se compare a la gente. Cuando habla Nehemías de posición, literalmente está hablando, esta es la posición, es el copero del rey, es el que está al frente de esta obra que Dios le ha puesto. Y él reconoce y dice, esta es mi posición, este es mi llamado, esto es lo que Dios me llamó a hacer. Sí hay problemas y sí puede correr riesgo mi vida. Y lo que tú me quieres decir es que yo trate de cuidarme, que yo trate de que no me pase nada, de asegurarme que no se dañe mi familia, de que... Y dice él, yo no puedo hacer eso. Quizá tú lo puedes hacer, quizá alguien más lo puede hacer, quizá en el pueblo deciden hacer eso, pero yo no puedo. Es más, él toma la decisión y dice, yo no lo voy a hacer. Es una realidad, podía pasar que lo mataran a Nehemías, que surgiera todo lo que la carta decía. Era una posibilidad de que ellos se levantaran y hicieran eso con el rey, que el rey fuera convencido y que el rey le diera la espalda a Nehemías. Sí, era una posibilidad, como lo es cuando servimos a Dios. Es una posibilidad de que tu matrimonio tengas problemas por servir a Dios y obedecer a Dios y estar 100% fiel a Dios. Sí, es probabilidad que tus hijos se pongan en tu contra. Sí, es probabilidad que tus padres se pongan en tu contra, tus suegros, tus vecinos. Sí, es una probabilidad de que tu cónyuge no te entienda lo que Dios te llamó a hacer porque él o ella deciden que ellos no lo van a hacer, ellos no van a pagar el precio. Sí, pero es una decisión individual. Escuche bien, líder que tiene familia. Su decisión por servir al Señor no puede forzar la decisión de su cónyuge o de sus hijos. Y su decisión de su cónyuge o de sus hijos de no servir al Señor no debería de influenciarle a que usted no sirva al Señor. Pero eso es una decisión que usted toma con Dios. Yo no lo puedo forzar. Usted no me puede forzar. Si yo digo yo no quiero ser pastor, usted no me puede forzar a mí. Si usted dice yo no quiero servir a Dios, yo no lo puedo forzar a usted. Pero le garantizo que muchas veces el parar de servir a Dios viene del enemigo, no viene de Dios. Vaya a la escritura y vea cuántas veces Dios le dijo a la gente, descansa y ya no me sirvas. Sí le dice descansa, pero le dice cobra fuerza, sígueme sirviendo. Vaya a la escritura y busque ejemplos donde Dios dice,
Olvídate de tus dones y talentos, mejor enfócate en tu casa. Va a decirle, enfócate en tu casa, sé ejemplo, sé testimonio, pero usa tus dones y tus talentos. Entonces dices, el enemigo es el que usa esa frase de ya no le sirvas a Dios, ya no sigas adelante, y que te puede dar esa sensación de protégete, no permitas que esto pase. Pero Nehemías dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo entrar al templo a esconderme, yo no puedo dejar de servir, yo sé quién soy y a lo que Dios me ha llamado a hacer. Cuando miramos a Nehemías, podemos darnos cuenta de esto. Mire, el verso 12, me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Imagínese que está escuchando, ¿ok? Cuando él va a visitar a Semaías. Y está entonces en su casa. Y le da el consejo, vayamos a la casa de Dios. Vayamos al templo. Vayamos a hacer esto. Pareciera un buen consejo. Y Nehemías se dice, yo me di cuenta de esto. Esto no es profecía de Dios, sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Oh, Dios mío, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. Entonces aquí nos da algunos nombres, pero en el ambiente y contexto de Nehemías había profetas y gente. Ok, escuche que lo quieren hacer que dejara de servir. No tiene que poner esta atención. No importa cómo se llama esa persona o ese líder, si el líder te está diciendo deja de servir y no uses tus dones y talento, tiene que serte una bandera roja y decir, espérame, Dios me llamó a servir, Dios me salvó, yo le entregué mi vida, yo le pertenezco a Dios, Cristo es todo para mí. Mi tiempo, mis finanzas, mi familia, mis esfuerzos, todo ahora es de Dios. Yo no puedo darle la espalda a mi Cristo. Pero yo tengo que reconocer, y no importa quién sea, así sea yo mismo que te diga, ya no uses tus dones, ya no uses tu talento, ya no uses tu llamado, aléjate de Dios, tú tienes que rechazar lo que yo te digo, aunque yo fuera pastor. Y quien sea, sean papás, sean esposos, sean hijos, que te digan eso, tienes que reconocer, eso no viene de Dios. Pero mi consejo siempre será, Dios te dio dones, te dio llamado, te dio talento, no hay manera de que eso se pierda o se quite, pero tú decides usarlo o no. Va a haber muchas cosas que te quieran intimidar, muchas personas que te quieran detener, que te van a dar su razonamiento. Mira, verso 15. Así que el 2 de octubre, a los 52 días, después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Entonces, ¿qué dice Nehemías básicamente? Está confirmando. Esto es lo que realmente está pasando. Hemos terminado la obra o hemos llegado hasta aquí y ahora la gente está atemorizada porque se da cuenta que esta no es obra nuestra, esta es obra de Dios. Y es Dios quien nos ha respaldado, y es Dios quien nos ha ayudado, y es Dios quien nos da la victoria. Mire, durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad. Porque su suegro era Secanías, hijo de Ará y Johanán. Su hijo estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Todo el capítulo lo puede ver, cómo es una tras de otras. Le quieren intimidar a Nehemías, le quieren detener, le quieren desviar, le quieren desanimar. Y Nehemías entiende, Dios me llamó a esto. Distracciones van a venir, ataques van a venir, artimañas del enemigo van a venir y a él no le importa quién usar. Puede usar gente, puede usar tu papá, tu mamá, tus hijos, tu cónyuge, tus familiares, tus hermanos para dejar de servir, para desviarte del Señor. Quiero que sepas que Dios te llamó a servir y si Dios te llamó a servir, Él te va a dar el poder, la autoridad, la victoria. Ora, ayuna, lee la palabra, mantente constante en comunicación con el Señor, con nosotros como pastores, como líderes, podamos crecer juntos y sirvamos al Señor. Reprende todas las artimañas del enemigo. Mantente preparado cada día para enfrentar todas las cosas. Estar listo emocionalmente, espiritualmente y como líder. Te invito a que hagamos una oración. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por cada persona que escucha. Te pido que cualquier cosa que estén enfrentando, tú les dé la victoria, la fortaleza, la paz y la seguridad, Dios, de que tú estás con ellos, de que tú les has llamado y que la victoria en Cristo Jesús es segura, porque tú, Dios,
Venciste a la muerte, venciste al diablo. Jesucristo, eres nuestro Señor, Rey y Salvador, quien ha vencido al diablo y sus demonios. En la cruz venciste, resucitaste y nos diste la victoria por la fe que nos has dado. En ti confiamos. Ayúdanos a siempre estar preparados y listos para servirte, para honrarte y glorificarte a través del servicio diario que te damos a ti, Señor, al ministrar a la gente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga y que pasen un excelente día. Adiós.